Minutos pasaron de las 3 de la tarde y damos inicio a este nuevo bloque con la historia de Defensa y Justicia, ¿no? Con la historia del Halcón. Así es, y para hablar de la historia de Defensa y Justicia, claramente teníamos que hablar con él, a quien le agradecemos estos minutos, el periodista Rubén Arias. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan muchachos? ¿Qué tal, Ezequiel? Bien, bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, Rubén, hace rato que no podíamos conectarnos ahí para hablar, pero bueno, agradecemos también a Claudio y a todo el equipo de Estilo de Defensas que nos hizo el contacto ahí para que podamos estar hablando en estos momentos con Rubén. Para hablar un poquito, bueno, siempre que mencionamos la historia de defensa, este año en particular, siempre decimos la importancia, hemos celebrado hace muy poco y estuvimos allí en los festejos de defensa en primera división, el aniversario, ¿no? Los 10 años de defensa en primera división, y un club que se fue armando de a poco, ¿no? Rubén, vos que los conocés desde el inicio, desde el inicio de lo que es Torneo Zafa, fue un club que le costó durante muchos años en el ascenso y hoy está celebrando esta permanencia en la primera división. Exacto, vos sabés que lo que es la cancha de defensa hoy era el mejor potrero de Florencio Varela, era la cancha del Matadero donde se hacían los campeonatos de Vita, se hacían los torneos municipales, porque era la mejor cancha de 11 que había, pero no dejaba de ser una cancha totalmente amateur. Uh-huh. Eso te estoy hablando de década del 60, 70, incluso yo jugué los campeonatos de Vita ahí en el año 72. Y después, cuando apareció esto de defensa, bueno, la cosa fue mejorando. En el año 77 un grupo de varelenses un poco celosos de que Brazzategui se había inscrito, dijeron, ¿por qué Varela no puede tener un club de fútbol, no? Claro. Y bueno, se pusieron a trabajar y se logró la afiliación en el año 77, exactamente el 20 de diciembre, y Defensa inaugura su cancha el 26 de febrero del 78 contra la tercera de Boca Juniors, una tercera especial donde jugó Ricardo Gareca, el actual técnico de Perú, Ricardo Franceschini, el número 3 Cacho Córdoba, bueno, un montón de jugadores que después fueron figuras en el fútbol argentino, incluso Armando Usillos. Y el 4 de marzo del 78, el primer partido oficial con Cañuelas. A partir de ahí, Defensa juega 2 años, un poco a prueba, ¿no? Claro. Lo que es los torneos de AFA. El primer año, los primeros 3 partidos los ganó todos. Una cosa increíble para un equipo que recién se iniciaba. Después bajó un poco el equipo, en el 79 tampoco anduvo muy bien. Y a partir del 80... con la llegada de Carlos Román y Pablo Soloquian, el equipo es como, entre comillas, se profesionalizó en cuanto a la materia fútbol, ¿no? Claro. Hizo cosas o trajo cosas de un tipo de experiencia como Carlos Román, que en ese momento trabajaba con nada más ni nada menos que el Toto Lorenzo, Juan Carlos Lorenzo, en ese momento en Boca Juniors, pero también trabajó en San Lorenzo. Y bueno, se armó un equipo con la base que tenía, más algunas incorporaciones, muy bueno. Salió tercero en la zona, en la recta final. Había sido campeón de la zona sur de aquel momento. Y bueno, a partir de ahí, todos los años en la D peleaba los campeonatos, ¿no? En el 80 salió tercero, en el 81 salió cuarto, muy muy cerquita del ascenso, y en el 82 logra el primer ascenso. Un poco de los inicios de Defensa, Rubén, y mencionábamos esto, ¿no? De la celebración que tuvimos hace poco, el 3 de junio pasado, en la cancha de Defensa, cuando se hizo ese fanfest para que vayan todos los hinchas y celebrar los 10 años en primera. 10 años en primera que se ha conseguido no solamente la permanencia, sino los títulos, pero también un estilo de juego que ha sido reconocido a Defensa a nivel mundial también. Exactamente, pero me voy un poquito más atrás, y seguramente muchos de los jóvenes no lo saben. A los 8 años que Defensa estaba en AFA, ya había peleado una liguilla para subir a primera división.
solamente 8 años que estaba en AFA, Claro. o sea, empezó en el 78 y ya en el 86, una vez que logra el ascenso a Nacional B, logra pelear el ascenso a Primera División, nada más ni nada menos que con Banfield, que venía de la Primera, y bueno, por esas cosas de los árbitros, que lo dejaron con 10 hombres al minuto del primer tiempo, Defensa no pudo llegar. Pero mirá vos, de la categoría de un club que con tan poco tiempo ya estaba peleando. Y con respecto a lo que decís vos, sí, obviamente, no solo ascendió a Primera en el año 2014, sino que tuvo un estilo de juego, un estilo de fútbol que caracterizó a Defensa con jugadores jóvenes, con jugadores de gran categoría, que y sí, algunos se iniciaban en Defensa prácticamente, y bueno, logró lo que logró y lo que está logrando, ¿no? Exacto. Y es importante a veces, Rubén, entender y conocer un poquito de la historia. Vos comentabas estos primeros torneos de Defensa, de que ya demostraba el equipo en sus comienzos, ¿no? Lo que podía hacer en la cancha y en los torneos. Y para los jóvenes que quizás están viviendo esta generación nueva, Defensa y Justicia en Primera, que a veces también los títulos hacen que los hinchas tengan esa impaciencia por momentos, ¿no? De querer que todo sea victoria, y por momentos uno se pone a pensar y uno baja como a la tierra y dice, bueno, los torneos son así, hay algunos que pueden ser mejores que otros, ¿no? Lo hemos visto en este semestre, en el primer semestre de este año, pero siempre Defensa intentando ahí imponer su estilo de juego. Es cierto, y vos fijate, si comparás, a pesar de que hay tantos equipos en Primera, sí, demasiado, hay muchos equipos de mucha más experiencia y mucha más antigüedad que Defensa que siguen estando en la B, ¿no? Claro. No hace falta que los nombremos, Ferro, Atlanta, no sé, Gimnasia de Jujuy, equipos tradicionalmente que han jugado o en los torneos de AFA o en los torneos nacionales. Y sin embargo, Defensa, una vez que subió, realmente se puso fuerte y no bajó más, ¿no? Exacto. Rubén, uno de los puntos de inflexión que marcamos acá con Ezequiel y que coincide mucha gente es ese desempate, ¿no? por mantener la categoría ante Morón, ese 3-1 sí, en tiempo de descuento, ese empate de Defensa y Justicia, ese tiro libre de Miralles. Ese fue un antes y un después, ¿no? En la historia de Defensa. Sí, yo creo que eso fue algo fundamental, ¿no? Uh-huh. Porque Defensa en ese partido, en el partido de ida había empatado 1-1 en cancha de Morón, y en la revancha Defensa tenía la ventaja deportiva, o sea que con un empate mantenía la categoría. Pero bueno, y a pesar de ir ganando ese partido 1-0, es como que un poco que se quedó Defensa, y un poco que reaccionó Morón, y cuando nos queríamos acordar, Defensa estaba 3-1 abajo y estaba perdiendo la categoría. Una cosa realmente totalmente impensada, pero el mérito de la gente de Defensa, que nunca silbó, nunca abuchó a los jugadores, al contrario, alentó siempre hasta el último minuto, y bueno, se dio el milagro, ¿no? Porque fue el milagro de Miralles, ese primero el cabezazo de Ramírez, pero anteriormente, algo que tampoco creo que muchos se acuerden, Federico Berigoy, el actual capo máximo de los árbitros, director de los árbitros, le había anulado un gol a David Vega que era totalmente válido, era el 3-2. O sea que si Miralles no hacía ese gol sobre la hora, Defensa se hubiera ido al descenso por culpa de Berigoy. Así que mirá cómo cambió el destino, ¿no? Exacto. Ahora le pido ahí la producción, estamos viendo en pantalla, estamos transmitiendo audiovisual, esto queda en el canal de YouTube y también en Twitch, una foto, Rubén, y te la voy comentando a vos porque estás en comunicación telefónica, una foto que subió Estilo Defensa en sus redes sociales hace un mes aproximadamente, que data del año 1997, y te vemos ahí a vos con un grabador, seguramente un radiograbador, en el medio
el presidente de la institución de aquel momento. Estamos hablando de José Leme, ¿no? Que bueno, hace unas semanas, unos meses, un mes, que tuvimos no la noticia, ¿no? La triste noticia de su desaparición física. Pero qué importante esos momentos, ¿no? Esas imágenes que quedan en el recuerdo. ¿Y qué recordás de ese año, 1997, con José Leme ahí en una especie de conferencia de prensa? Porque no existían las conferencias de prensa a las que se llaman hoy. Exactamente. En ese momento asumía a Fernando Donaires como nuevo entrenador. Fue exactamente el 13 de enero del 97. Como vos decís, las conferencias no existían. Uh-huh. Los técnicos se presentaban directamente en el campo de juego antes de los entrenamientos. Claro. Y Defensa prácticamente no tenía periodismo que lo siguiera. Claro, sí. Como periodistas estaba Romeo Rosselli y quien te habla y nadie más. Claro. O sea, no había periodismo. Uh-huh. Yo estoy con el grabador porque en ese momento yo trabajaba en el diario El Sol. Claro. Y tenía que cubrir la nota para el diario, ¿no? Uh-huh. Y Romeo hacía si bien también él trabajó en su momento para el diario, hacía el programa de Defensa 2000 en el canal 6 de Varela Visión. Así es. Y por eso yo tenía el grabador ahí al lado de José Leme, porque en ese momento le estaba presentando a los jugadores a Fernando Donaires, que si bien la mayoría lo conocía porque no era la primera vez que había estado como entrenador, Sí. sino que era otra de las etapas que iba a cumplir, y además había sido jugador en el año 86, logrando justamente el ascenso al Nacional B, al primer Nacional B de la historia. Bueno, y así, Sí. como vos decís, comenzaba esta etapa y que se ratificó el 28 de junio de ese mismo año, cuando Defensa le gana a Tristán Suárez en cancha de Quilmes 2-1 en el último minuto, con un golazo de Jorge Galleguillo, y de esa forma regresa al Nacional B, y de esa etapa al 2014 milita en esa división y después sigue el ascenso a primera. Así es. Y Rubén, hablando justamente con quien estabas ahí haciendo esa entrevista o esa nota en el año 97, tenemos que mencionar a José Leme, ¿no? ¿Qué reflexión, qué análisis te haces vos de este dirigente de Defensa y Justicia que lo acompañó prácticamente en su historia más reciente y ha construido mucho, ¿no? Para que este Defensa y Justicia esté en el lugar en el que está hoy? Exacto, vos bien lo decís, Ezequiel. José agarró a Defensa en su peor momento, porque todos sabemos que en el año 93 Defensa lamentablemente desciende por única vez en su historia. Claro. Del Nacional B a la primera B. Entonces, en ese momento asume a mediados del 93 José Leme, y te digo más, estaba tan mal económicamente, si bien fue un club siempre ordenado, claro, pero hubo épocas complicadas. Y en ese momento la aspiración de José era volver al Nacional B, ¿no? Ni soñando primera división. Claro, no. Primero había que subir al Nacional B. Y bueno, trabajando con mucha gente de la comisión directiva que lo acompañó, codo a codo, y se fue logrando con algunas frustraciones al principio, pero fíjate, él asume en el 93 y en el 97 ya Defensa vuelve a Nacional B, o sea que solamente tuvo 4 temporadas ahí peleando y Defensa volvió a Nacional B para luego pelear un torneo como la B Nacional, que realmente es muy complicado, lo sabemos todos, sí. Muchos equipos grandes, muchos equipos que representan a la provincia, que son apoyados directamente por gobernadores, entonces es muy complicado. Y sin embargo, bueno, Defensa con los años se fue acomodando y en el 2014 nos da esa tremenda alegría, ¿no? Así es. La verdad que, Rubén, te agradecemos por estos minutos y bueno, seguramente en cualquier otro momento vamos a seguir hablando porque hay muchos temas para hablar y sobre todo también un poco de la actualidad de Defensa y Justicia, pero te agradecemos por estos minutos de poder hablar con vos. No, Ezequiel, te agradezco a vos, a Jonathan, a toda la Pamela que también se comunicó conmigo,
Les agradezco de corazón y bueno, decirle a la gente de Florencio Varela que siga apoyando al club, que siga yendo a la cancha, que se hagan socios fundamentalmente, porque Defensa se lo merece y porque lo necesita. Un club para mantenerse en primera y para lograr lo que ha logrado Defensa necesita el apoyo de su barrio, de su pueblo, de su ciudad. Y Florencio Varela lo debe apoyar. Así es. Gracias, chicos. Ahí pasaba la palabra de Rubén Arias, periodista de Defensa y Justicia. La verdad que Johnny, un lujo que nos dimos porque es una de las personas que más conoce al club. Cuando comencé en 2017 a cubrir a Defensa y tuve la oportunidad de trabajar con él en un programa diario también dedicado a Defensa y Justicia, uno aprendía día a día de lo que era el mundo de Defensa y Justicia. Así es, y una nota que venimos buscando ya hace mucho tiempo. Sí. Siempre por temas de horarios de él, no podíamos. Y me quedó la sensación, y me parece que la compartimos, de que quedaron muchísimas cosas en el tintero para seguir hablando, para seguir reflexionando, ¿no?, de Defensa y Justicia y el porqué de este gran presente de la institución de Florencio Varela. Vamos una tanda musical, la segunda en esta edición de día viernes de Tribuna Varelense, y venimos con más de Tribuna.